Exacto, por eso yo decía que la iglesia se tiene que parar en pie de guerra porque estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que ponerle de su parte. Muchas veces tienes que dejar el yo, tienes que dejar el egoísmo, no puedes pensar en ti, no puedes decir no solamente yo voy a estar satisfecho, no solamente yo voy a adquirir todo lo que yo quiero, no solamente yo voy a tener lo que yo desee. Sí, la palabra también que guardemos sobre todas las cosas del corazón porque de él mana la vida. Amén. Cuando tú estás en un matrimonio, tú no puedes tener un corazón enfermo. ¿Por qué? Porque tú vas a enfermar a tu pareja. Tú tienes que ser una persona con un corazón saludable. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Una Sola Carne, donde hablaremos reflexiones, testimonios para los jóvenes, amén, y temas que van a edificar tu fe. Así que esta es tu servidora, Saraí Sarabia, amén, aleluya. Te invitamos a que sigas en nuestras redes sociales, que se encontrarán en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Las estaremos poniendo aquí abajo, así que tú puedes seguirnos. Así que suscríbete, comparte y prepárate para lo que Dios trae para tu vida. Así que comencemos. Bueno, así que estamos muy contentos de estar aquí y yo no estoy sola el día de hoy. En este día, el que va a ser copartícipe de esta gran bendición, amén, aleluya, de este canal será mi esposo. Así que denle un aplauso al hermano Brian. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Aleluya. Así que, ¿cómo estás, mi amor? Estoy bien, estoy agradecido y ya contento de comenzar. Muy bien. ¿Cómo te sientes de empezar este nuevo proyecto para el Señor? Me siento bien orgulloso de nosotros porque pudimos empezar algo y no solamente empezar, pero sino terminar hasta un cierto punto que es comenzar. Amén. Y de estar aquí ya de terminar, porque a veces pensamos que nada más es prender la cámara y arrancar y empezar a hablar, pero no, es muchas cosas que lleva a cabo. Tienes que preparar sonido, tienes que preparar cámara, si estás produciendo todo, amén, lo del programa, tienes que tener cámara, audio, preparaciones, bosquejos, temas, amén, y estoy contento de que ya por lo menos podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y sí, es verdad lo que tú dices, este proceso de poder hacer este proyecto no ha sido fácil. Este proyecto lleva creo que en mi corazón, más de 5 años, pero no habíamos podido realizarlo porque cuando yo pensaba con quién hacerlo, creo que no era el momento indicado de pensar que iba a llegar a hacerlo con mi esposo. Hasta que en una ocasión vino a mi corazón este tema, Una Sola Carne, y específicamente pensé en mi esposo, que eras tú. Así que de ahí salía este tema y podemos entender que no ha sido fácil si tú lo vienes a ver estos años. Y este último año no ha sido fácil cuando los propusimos a levantar este proyecto. ¿Qué tú crees que piensas que se hizo fácil? No, fácil es nada. Se ha levantado muchas cosas y tú sientes que estás atrasado, sientes que estás un poquito estancado, pero tienes que ser consistente, tienes que seguir y seguir y seguir hasta llegar a la meta. Amén. Y no termina aquí. Pero mientras tú hablabas de eso, yo entendía que hay veces que le contamos nuestros sueños a personas que no están aptas para ese sueño, no tienen la visión correcta. Y yo creo que Dios usó esa desilusión, amén, en tu vida para tú entender que las cosas que tú tenías que hacer, las tenías que hacer con tu sola carne, con una sola carne, Wow. con tu esposo. Wow. Pero si no hubiera venido esa desilusión, tú a lo mejor lo hubieras pensado y hubieras seguido tratando de buscar a otra persona. Es así. Y otra desilusión hasta que Dios te hubiera llevado a la dirección correcta. Sí, porque muchas veces por falta de tener ese discernimiento, ¿verdad? Muchas veces pensamos quizás en otras personas, pero a veces los olvidamos que el que los va a estar dando la mano está a nuestro lado. Así mismo. Y en nuestra pareja. Entonces, así mismo. Sí, no ha sido fácil y precisamente por eso nuestro primer tema tiene que tratar de este hermoso tema que nosotros pudimos adquirir, ¿verdad? A través del tiempo. No ha sido fácil, como decía al principio, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que estamos más que contentos. Sí, amén. Yo estoy contento. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos mucho, las redes están llenos de tantas cosas negativas, están llenos de tantas doctrinas erróneas,
de tantas herejías, de tantas personas que solamente piensan en un Dios que piensa en lo de afuera o en lo de adentro solamente, pero tenemos que entender que tenemos un Dios multidimensional, que Él piensa en nosotros afuera y por dentro, nos quiere limpio por fuera y por dentro y nos quiere a nosotros hablando de Él solamente para glorificarlo, pero también hablando de Él en una manera correcta. Exacto. Y no llevando a las personas a una doctrina que no sea correcta, ni no llevándolos a un lugar donde no estén en las manos de Dios. Amén. En algo equivocado, pues. Sí. Y algo que debemos de entender que yo me encantaba, porque a veces pensamos que solo somos útiles dentro de una iglesia o sirviendo en un ministerio, o nada más vamos a poder predicar si somos alguien grande. Pero déjame decirte que por eso hay plataformas donde tú puedes llegar y predicar el evangelio, porque ese es un mandato para todos. O sea, yo no me puedo quedar de manos cruzadas cuando el mundo se está viniendo en caos y la iglesia, ¿qué está haciendo? O sea, debemos de prepararnos, debemos de ponerlos listos para predicar el evangelio, porque estamos viendo los últimos tiempos hoy en día y estamos tan empeñados en querer ejercer un ministerio dentro de una iglesia o predicar dentro de una iglesia, cuando el Señor te está diciendo tienes todas las posibilidades y las herramientas para predicar afuera. Y tal vez en mi persona, ¿verdad? Que soy una persona muy tímida, que a veces salir para afuera a veces se me complica un poco, en el sentido de que tengo hijos, de que soy un poco reservada, pero el Señor mismo me hablaba y me decía, tienes una red social donde puedes predicar. Sí, es importante. El problema es que vemos muchas cosas, muchas páginas, muchas personas predicando algo que no es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Ese es el problema, que estamos viendo hasta otras religiones que son dañinas. Amén, como hoy en día vemos el Islam, que no me quiero meter en ese tema todavía, No. pero tenemos que entender que en las redes algo está pasando. Ay, Dios, y que sí. están viendo nuestros niños, nuestros jóvenes en YouTube cuando se meten, qué doctrina les están dando esas personas que no tienen el mejor interés para ellos en su vida. Amén, que los quieren indoctrinar, porque no es lo mismo doctrinar que indoctrinar. Indoctrinar es convencerte de algo que no es lo correcto, pero te lo están haciendo sutilmente y es todos los días. Todos los días, poquito a poquito. Te dicen una cosa para que tú cambies tu creencia, tu doctrina, tu base. Amén. Y tenemos que entender que nosotros como iglesia, como pareja, tenemos que levantarnos para llenar ese vacío o cubrir esa base que no está en las redes ahora mismo, porque hay mucha gente predicando la palabra de Dios que no es la palabra de Dios, sino que están usando la Biblia como base, pero al fin del cabo te la transgiversan, te cambian el tema, te hacen tantas cosas que no están de acuerdo con Dios, pero tenemos que nosotros llenar ese vacío y cubrir esas bases de la manera correcta. Exacto, por eso yo decía que la iglesia se tiene que parar en pie de guerra, porque estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que ponerle su parte. La iglesia tiene miedo. Ay, si entramos en esos temas. Tiene miedo que le cancelen el Facebook. Exacto, muchas veces sí. Que le cancelen el TikTok. No, porque el TikTok no, pero YouTube tienen miedo que los tumben. Exacto. Entonces, debe de haber una iglesia, pienso que sin ese temor, arriesgada, porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así mismo. Que debemos de ser valientes, y aquella persona que está dudando de salir a predicar o de hacer algo para el Señor, de ganar almas para el Señor, porque el propósito de esto es ganar las almas para el Señor. Sí, amén. No es para lucirse, no es para agarrar views, no es para creerse a alguien grande, no. Ni ganar dinero. Exactamente. Ni pedir ositos, ni cocodrilos, ni nada coronas. de eso. El propósito debe de ser llegar a las almas necesitadas, que están al punto de quitarse la vida, que necesitan de Dios. Así que este debe de ser el propósito, y aquel que el Señor lo está instando a que predique la palabra de Él, hazlo, no tengas temor. No necesariamente tienes que hacerlo en cuatro paredes. Ve, agarra un megáfono, sal a las calles a predicar, haz algo para el Señor. No, y que el Facebook tampoco es la solución, ni el YouTube, para predicar, pero ¿dónde están las personas la mayoría del tiempo? Exacto. En sus teléfonos. Amén. Entonces nosotros tenemos que utilizar cualquier herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, porque el Facebook no es para cristianos solamente, pero ahí sí están las almas que tal vez están sedientas, que tal vez están en su casa depresivos y que dicen, ¿sabes qué? No voy para un culto, no voy para una congregación, pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser multifacéticos, no te conformes, porque hay personas que
esperan a que el líder le diga, ve a predicar, o coge un megáfono, o prende el Facebook, o prende el YouTube. No, pero Dios hace rato te dijo, predica mi palabra. Y se les olvida el mandato de ir y predicar a todo el mundo. Sí, amén. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó, lo primero que me dijo fue, te está saliendo todo mal porque yo quiero que tú prediques mi palabra. Dejes de hacer todo lo que estás haciendo y prediques mi palabra. Pero a veces olvidamos lo que Dios nos dijo al principio y no lo usamos como un impulso a seguir hacia nuestro propósito en Dios. Olvidamos el propósito. Así que puedas pensar que tal vez lo salimos del tema, amén, pero es necesario recordar que donde sea que estemos, donde quiera que vayamos y en qué plataforma estemos, siempre es necesario predicar la palabra de Dios, y por eso nosotros estamos haciendo el día de hoy esto, porque nació en nuestro corazón querer predicar la palabra del Señor y llegar a otras vidas. Y así que, amado hermano, usted que está ahí en la pantalla viéndonos, acérquese. Este va a ser un canal de bendición para usted, donde van a haber testimonios. Usted va a salir edificado de aquí. Amén. Así que si lo ponemos a pensar, cómo escogimos este tema para este canal, amado hermano, que ya explicábamos anteriormente, este tema salía, amén, del versículo que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué puede comentar usted ahí, mi amado hermano Brian? Bueno, yo pienso que la primera división de ese versículo es que el hombre va a dejar a su padre y a su madre. O sea, que si tú te casaste, casa quieres. Amén. O sea, no te cases para vivir con tus papás. Sepárate. Amén. ¿Por qué? Porque eso crea madurez en ti. Y tienes que ser maduro. Si tú estás buscando el matrimonio, si tú estás buscando casarte, no puedes ser una persona que no está preparada en una cierta manera, física, emocionalmente, monetariamente. Si tú no tienes para comprarte un Limber o para tú, amén, ir para el cine, no pienses que vas a tener para los biles, para tantas cosas que tienes que pagar. Amén, sino que tienes que estar preparado y ser maduro en ese aspecto. No te estoy diciendo que tú vas a ser completamente maduro cuando ya te cases al principio, porque el mismo matrimonio te hace madurar en muchos aspectos. Amén. Así es. Y la otra parte de ese versículo es que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando entendemos cuando nosotros nos doctrinamos, entendemos que cómo uno se convierte en una sola carne. Cuando veas a tus hijos, tú entiendes que el ADN de ellos es mitad tuyo y mitad de la esposa. Amén. Así que somos una sola carne a través de eso, de nuestros hijos, pero la otra cosa es que ahora tú solamente no puedes pensar en ti. Tú tienes que pensar en tu pareja, tienes que pensar en tu ayuda idónea. Cuando tú vayas a hacer algún proyecto, ya tú sabes que tú tienes un equipo. Exacto, y es tú tienes tu mano derecha, tu confidente, la persona en cual tú le vas a contar todo lo que te esté pasando, todo lo que tú sientas, amén. Y esa persona, Dios la va a capacitar porque Dios te la pone en el camino, como no es el tema ahora mismo, pero yo me acuerdo cuando yo empecé a conocerte a ti, que te conocí en la iglesia, Dios te pone una ayuda idónea, no te pone un yugo desigual. O sea, que esa persona va a ir de acuerdo a contigo, lo que tú estás pasando, tu proceso, y esa persona te va a ayudar a escalar peldaño. Amén. Cuando es una ayuda idónea, ¿verdad? Y no un yugo desigual. Que de eso lo vamos a estar hablando más ahorita, pero cuando hablamos de serán una sola carne, que eso lo estaremos hablando más adelante, eso complementa 3 puntos importantes que tú hablabas ahorita, que nuestros hijos lo podemos ver en lo físico, pero eso lleva espiritual, lleva emocional y físico, que son 3 puntos que esa frase, una sola carne, aguarda muchas cosas, amén, porque el matrimonio es bastantes cosas que a veces, si tú no estás preparado para casarte, amado hermano, no pienses, porque el matrimonio es un compromiso grande. El matrimonio es algo que no cualquiera, yo pienso que pensara que es algo fácil, porque requiere mucho esfuerzo, es paciencia. Es una guerra. Requiere paciencia, esfuerzo y sobre todo perdón. Y amor. Amor y perdón. Respeto. Sí, muchas cosas, que todo eso va incluido en los 3 puntos que te decía ahorita, que era lo espiritual, lo emocional y lo físico. Y así que muchas veces pensamos que ser una sola carne es fácil, pero si yo te pregunto a ti, ¿eso es verdad? Que si ser una sola carne es fácil, no es fácil. Amén, porque muchas veces tienes que dejar el yo.
Tienes que dejar el egoísmo, no puedes pensar en ti, no puedes decir, no solamente yo voy a estar satisfecho, no solamente yo voy a adquirir todo lo que yo quiero, no solamente yo voy a tener lo que yo desee, sino que tú tienes que dividirte en dos para tu cónyuge, para tu mujer, tu esposa, lo que sea, y también para ti. No puedes dejarte tú vaciarte completamente, ni puedes dejar que tu pareja se vacíe completamente. Obviamente, de ti no depende toda la felicidad de tu pareja, pero tú tienes que ser una luz para ella, tienes que ser una columna, una pared, algo fuerte. Porque vemos si una mesa es de dos patas, de dos piernas, 4. amén, y se cae una, se cae la Abajo. mesa. O sea que tiene que tener todas las bases para que esa mesa sea eficaz, sea útil. Amén. No, y que no es fácil porque verdaderamente eso requiere que tú dejes el ego, aprender a escuchar, aprender a perdonar y sobre todo poner a Dios en el centro. Que muchas veces eso es lo que en los matrimonios escasea. Dios es el referí. Exacto. En el medio. Claro, Él tiene que estar ahí el centro. Amén. Si Él no está aquí, se enredan a pelear. Imagínate, ¿no? Es que nosotros lo hablamos por nuestra experiencia, Sí, ¿verdad? sí. Nuestros primeros años, y le testifico, nuestros primeros años fueron un poco difíciles, Sí. pero creo que con estos 10 años que ya llevamos casados, Para 11. para 11, yo siento que sin mi esposo no puedo vivir. No. Porque mientras los años van pasando y los complementamos, ese amor va creciendo, pero siempre tiene que haber un respeto, saber escuchar a tu pareja. Mujeres, no ser más que el esposo. Ayudarlo. Ni el hombre más que la mujer. Que es algo que yo con los primeros años no entendía. ¿Sabes por qué? Te testifico y yo creo que tú lo notaste. Al yo criarme en un ambiente de crecer con puros varones, mi actitud era autoritaria. De defenderte. De defenderme, defensiva. de que yo querer ser más que mi esposo. Y con estos años yo he podido entender que tengo que someterme a mi esposo, que no puedo ir delante de él. O sea, tengo que ir al lado de mi esposo, no detrás, no adelante, sino que ir al lado de él y complementarnos. Pero en el otro lado también el hombre no puede aprovecharse de ese sometimiento. El hombre tiene que entender que eso es algo que es delicado. Por eso es que dice que tratemos a la mujer como vasos más delicados. No es que son delicadas ellas solamente, sino como vasos más frágil que nosotros, porque también nosotros somos frágiles y nosotros somos seres emocionales como la mujer. Yo diría que a veces los hombres son más frágiles. Sí, amén. Puedo testificarle eso. Bueno, en el sentido de que se refiere más frágil, no es porque la mujer sea, porque la mujer a veces suele ser más fuerte, en el sentido que la mujer también, amén. En el sentido de que la mujer a veces es más por lo que escucha. Tú tienes que cuidar a tu esposa por lo que escucha, porque... Cómo le habla. Exacto, sí. Entonces... Así como dice, es una sola carne. A ti no te gustaría que le pasara algo a tu carne, a tu cuerpo. Entonces, ella es tuyo, eres tú, pues. Pero entonces, ¿por qué hay hombres que hieren a sus esposas emocionalmente? No, lastimosamente no está el referí. El Dios no está en el centro, que es lo que yo decía ahorita. El que pone el pare. Exactamente, lo que yo decía ahorita. No han puesto a Dios en el centro de su matrimonio. Y eso no es fácil hacerlo porque tenemos que entender que cuando tú vienes a un matrimonio, tú tienes que arreglar muchas cosas antes de llegar a ese matrimonio. No esperar que tu esposa arregle, ni tu esposa te arregle a ti. Exacto. Eso es lo que me gustaría enfatizar en ese punto con los jóvenes. Porque a veces los jóvenes estamos, cuando queremos llegar a un matrimonio, pensamos que en el matrimonio se va a resolver y no es así. Si tú no resuelves esas cosas antes del matrimonio, créeme que vas a pasar trabajo por experiencia propia, porque a veces pensamos que nosotros somos más que Dios, pero no somos más que Dios, ¿verdad, amado hermano? Nunca, no somos más que Dios nunca. Y tenemos que entender que tampoco somos más que nuestras parejas, sino que somos iguales. Eso es así que vamos a seguir con el tema. Y sabes que en hebreo la expresión una sola carne dice que significa basar, echar. En su contexto bíblico se refiere a la profunda unidad física, espiritual, emocional entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Significa que a través del pacto matrimonial los esposos se convierten en un solo ser, uniendo propósito, acción, incluso finanzas y necesidades. O sea, que ahí lo que explicábamos anteriormente, que nada más no es un matrimonio, eso implica muchas cosas. Y en esos 3 puntos, que es espiritual, emocional y física, van muchas cosas, propósito, acciones, incluso las finanzas y necesidades que nosotros podamos llegar a tener. Porque imagínate, aquí debemos de trabajar en esas áreas los dos. O sea, que cuando yo cobre, mi cheque es mío. No.
O sea, que cuando yo cobro, yo cojo mi dinero y me lo pongo en mi cuenta de banco y yo lo gasto como yo quiera. No, no es así. Sino que tiene que ser compartido. Exacto. Tenemos que ver primero la necesidad, después de diezmar, ofrendar, la necesidad de nuestro hogar y también de vez en cuando soltarle el clavito Aquí no es a la 50 y sierva. 50, ¿verdad? No, es 100 y 100. Y de vez en cuando uno cobra un clavito para la esposa, un chinchito, como dicen en Puerto Rico, unos chavitos para que ella se compre sus cosas. Pero eso lo aprendí después. Exacto. Tú lo aprendiste, ¿verdad? Sí, porque yo era muy serio con mis finanzas. Entonces yo pensaba que si sustraías de la bolsa para darle a tu esposa era como que estaba siendo irresponsable. Pero lo tuve que aprender que si se lo doy a mi esposa, está seguro. Sí. Y tal vez hasta ella misma lo ahorre mejor que yo. ¿Lo puedes testificar? Sí, a mí, claro que sí. Exacto. Pero esas son cosas que uno aprende con la madurez del matrimonio y con la confianza que uno empieza a implementar en su pareja y entender que ella te es fiel. Cuando tú te casas con una mujer cristiana, por eso es lo importante de no hacer yugos desiguales. Porque si tu esposa es cristiana, tu esposa es una sierva, una hija de Dios, ella te va a cuidar a ti en todo aspecto, físico, emocional y monetariamente y espiritualmente. Pero en la finanza ella va a entender que no se puede descontrolar y tampoco va a hacer algo que no esté bien, no esté de acuerdo con la palabra de Dios. No, y que eso lo hace una mujer sabia, porque la misma Biblia habla de esta mujer en la Biblia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y vemos a esta mujer que dice que ella hacía y salía a vender para su esposo, que era una buena administradora de su hogar. Entonces, ¿por qué nosotros las mujeres a veces se nos hace difícil, verdad? Me hablo en mi sentido de mujer, porque a veces nos gusta gastar. Sí, pero claro. Mi manera de pensar a veces yo digo, no, espérate, va a faltar algo aquí en la casa, pues vamos a guardar esto. Entonces, para todo debemos de ser una sola carne, no solo en lo físico ni en lo emocional, en lo espiritual también. Como yo como mujer puedo testificar de que no hay mayor recompensa de uno ver a su esposo sirviéndole al Señor. Sí, amén. Y la mujer tiene que pararse en la línea de batalla para pelear por eso, que la mujer no la tiene fácil, porque la mujer es la que va a estar siempre ahí velando. Sí, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es la que se va a mantener de pie orando para que esa cabeza del hogar se mantenga de pie. Amén. Amén. Si la mujer se descontrola en su hogar, fácilmente ese hogar es presa fácil del enemigo. Exacto. Pero si hay una mujer siempre de rodillas orando, clamando, pensando en su esposo, su familia, porque a veces las mujeres muchas veces hacen lo que el hombre no hace, que es muchas veces doctrinar a sus hijos en la casa, porque no podemos depender del maestro de escuela bíblica para que eduque a tus hijos. No, edúcalos tú, doctrínalos tú en el amor de Cristo, en el evangelio, que ellos entiendan que es difícil, que no es fácil servirle a Dios, que a veces vas a tener que sacrificar muchos amigos, muchas cosas que te gustan, amén. Especialmente hoy en día, como vemos las escuelas que están en un liberalismo increíble. Ahora te quieren indoctrinar a tus hijos de una cosa que no. Ellos llegan de la escuela con algo que tú dices, pero ¿de dónde? De la escuela. Y la esposa, la mamá está encargada de doctrinar a sus hijos, pero también el esposo, pero el esposo más en dar ejemplo como padre, que es un padre cristiano, que es un papá responsable, que es un papá que ama a Dios. Eso Amén. es así. Sí. Y cuando vemos, ¿verdad? Que tú hablabas ahorita de que lo importante de no unirte con un yugo desigual. Y cuando hablamos de ayuda idónea, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, primero que nada, cuando tú dices yugo desigual, la gente rápido se enoja. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer yugos desiguales y no te conviene. No. Amén, porque dice que el que se casa con una persona Santo, que no le sirve a Dios, ¿a quién tiene de suegro? Al diablo. Y eso es lo que no le gusta a las personas. Pero yo pienso de ayuda idónea es una persona que va a combinar tu energía con la de ella, de la misma energía. Y cuando yo digo energía, no me quiero ir muy bonito, pero es una persona que está igual de hambrienta de Dios que tú. Es una persona que cree en tu llamado, que cree en la visión de Dios en ti, que cree en lo que Dios te ha llamado a hacer, que cree que tú también eres una persona que quiere ser salva, porque hay unas personas que no quieren ser salvas, por más que están en la iglesia, no quieren ser salvos. Entonces, si se casan con una persona que sí quiere ser salvo, eso es un yugo desigual. Amén, una persona que no está preparada para ayudarte a ti como pareja a llevarte al propósito de Dios de la mano contigo. O sea, que una ayuda idónea es una persona que también está capacitada
o que va a ser capacitada como tú lo vas a hacer al mismo nivel. Porque no pueden ir uno 10 pasos atrás y uno 10 pasos adelante, porque no van a caminar de la misma mano, de la mano que tienen que estar, amén. No, y que entender que son un complemento. Porque Sí. yo me acuerdo que cuando tú y yo tú me pediste matrimonio. Yo me acuerdo que ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que yo me senté contigo, no sé si lo recuerdas, y yo te dije, yo quiero que cuando los casemos, yo quiero ser esto y quiero ser lo otro. En Dios. No, en el sentido de cuando llegara el matrimonio, que yo quería hijos, que yo quería dedicarme mientras ellos estuvieran pequeños a cuidarlos y no trabajar. Pero hay gente que ni habla de eso antes de casarse. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú quieres ser ayuda idónea si tú antes de no se ponen de acuerdo ni pueden llegar a llegar a un acuerdo? Pues lo que yo digo. O sea, que antes de casarte tú no puedes estar pensando en pajaritos preñados. No. Imagínate una persona que no sea tu ayuda idónea, que antes del matrimonio esté pensando en otra cosa y la otra persona esté pensando en otra cosa. Entonces, tienen que sentarse a hablar. No va a funcionar. Exacto. Tienen que sentarse a hablar y ver si en verdad son ayuda idónea, porque eso es necesario. Entonces, te pongo ese ejemplo porque cuando yo te platiqué eso a ti, tú estuviste de acuerdo de que eso pasara y se ha hecho así en el matrimonio en estos años. Lo hemos hecho así y ha funcionado. Ha funcionado. Tal vez en el futuro, pues, las cosas cambien, pero ha funcionado. Entonces, lo que yo quiero decirte es que la ayuda idónea va más allá. No es solo que la persona se vea bonita, que te gane con sus palabras. Eso no es nada más eso. No, porque no puedes estar con una persona que esté pensando en hijos, en un hogar, en un futuro, si tú estás pensando en otra cosa. Imagínate. Porque la ayuda, el yugo desigual, odio entrar en este tema otra vez, pero el problema es que tú no puedes estar pensando en hambre de Dios, en buscar de Dios, meterte con Dios, ayunar, vigilar, orar, leer Biblia, y la pareja tuya esté pensando en ir al cine, Exacto. en comprar ropa, o andar en el mall, o andar en fiesta. No, tiene que ser una persona que tenga la misma visión, la misma mentalidad que tú, para que entonces puedan caminar juntos. No, y mira lo que cuando yo me metí a investigar este tema, ¿verdad? Porque me encantó demasiado. ¿Sabes lo que significa ayuda idónea en hebreo? Que me encantó demasiado. Significa socorro, ayuda o asistencia. La expresión completa es hacer kenegdo, donde ser significa ayuda o socorro, mientras que kenegdo significa frente a él o frente de él, indicando una relación de igualdad y complementariedad, no de subordinación. O sea, cuando habla de ayuda idónea, habla de socorro, ayuda, asistencia. También habla de que yo no puedo ir delante, no puedo ir detrás, sino que al lado tuyo. No habla de que tú vas a ser mi subordinado, sino de complementarnos. De que no habla de que tú vas a ser mi trabajador o yo tu trabajadora. Vamos a complementarlos los dos. O sea, que yo no te voy a tener bajo mi planta, bajo la planta de mis pies. No, eso no es así. Yo tengo que ir al lado tuyo, tú tienes que ir al lado mío. Y de viceversa, ayuda idónea quiere decir que tú vas a ser mi socorro. Yo voy a hacer tu socorro cuando más lo necesites, tu ayuda, cuando más lo necesites, la que va a poner un vallado cuando tú no puedas más. Entonces, imagínate tú no estar con esa ayuda idónea cuando sea necesario. Es difícil. De que tú te encuentres tambaleando. Sí, porque tú sabes que siempre va a estar esa persona ahí contigo, no importa qué esté pasando. Amén. Así que entender que eso no es una simple relación humana, eso va más allá. Lleva emociones, espiritualidad y físico, amén, amado hermano. Así que este tema es bastante profundo. Sé que tal vez no vamos a poder abarcar todo eso en un solo video, pero es lo que Dios ponía en nuestro corazón. Así que vamos a entrar al primer punto de los 3 puntos que queremos tocar el día de hoy, que de acuerdo a una sola carne, eso lleva 3 partes, amén, unidad espiritual, unidad emocional y unidad física. Y cuando hablamos de la unidad espiritual, me iba al versículo como base que se encuentra en la Biblia, en Eclesiastés 4:12, donde habla: el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea que una sola carne empieza primero en el espíritu. Imagínate qué grande es eso. Que cualquiera tal vez en el mundo no puede entender esto, pero esto es espiritual. Porque si ponemos, como yo decía al principio, si ponemos a Dios como centro de nuestro matrimonio, es donde todo va a fluir perfectamente. ¿Tú te imaginas que yo no esté con mi ayuda idónea
y a la hora de la hora yo querer orar y yo decirle a mi esposo, vamos a orar y la persona no quiera. Entonces, aquí es donde llega el punto donde yo decía la unidad espiritual, que hasta en eso debemos de estar en unidad, porque si yo no estoy en unidad en esas cosas que son tan de suma importancia, los demás puntos que estaremos hablando nunca se van a poder dar, porque yo he podido notar con los años que mientras uno esté más bien espiritualmente con Dios, uno con su pareja se lleva hasta más. Sí, mejor fluye el matrimonio. Sí. Y hay menos peleas, hay menos conflictos, pero cuando el centro no es Dios y no hay espiritualidad en ese matrimonio, ahí lo que va a haber es guerra, contienda, es desacuerdo. Tú te imaginas lo bello, o sea, lo hablo yo de mi experiencia, lo bello que es de uno tener esa ayuda idónea y decirle a mi esposo a la hora que yo quiera, vamos a orar los dos juntos. Porque eso es lo que hace la unidad espiritual. Y cuando habla el versículo y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto, de eso es lo que está hablando. Porque una pareja que esté bien fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, nadie los va a poder separar, nadie los va a poder romper. O sea que en otras palabras, no se trata nada más de creer en Dios, se trata de que tú y yo busquemos en complemento al Señor. Acción, en oración, acción, tener no el mismo nada más. corazón para Él. Acción y no solamente palabras. No, porque de eso se trata la unidad espiritual, de que los dos los complementemos a trabajar para el Señor. Y por eso es que yo decía que no había mejor persona para yo traer este proyecto aquí que no seas tú, porque eres tú el que me va a poder entender mejor cómo yo quiero las cosas, cómo hacerlas para el Señor. Tú lo sabes que yo soy súper perfeccionista para el Señor, me encanta dar lo mejor para el Señor. Entonces, si tú no tienes a esa persona que te entienda, va a ser muy difícil trabajar con una persona que no te entienda, que no sea tu ayuda idónea, que no estén en la unidad espiritual. Siempre va a haber problemas. Entonces, va más allá de nada más creer en Dios. Es de que lo demostremos con los hechos como pareja, que los dos estamos caminando por el camino correcto. ¿Qué tú crees de eso? No, pues el problema es que si no es tu ayuda idónea, fácilmente cualquier persona te puede abandonar, pero a tu ayuda idónea difícil que te abandone, así como Cristo no abandona a la iglesia, porque él es el esposo de la iglesia, el novio, amén, ahora es el novio y él no la abandona, pero cuando él se case con ella tampoco la va a abandonar, amén, así que nosotros tenemos que entender que esa ayuda idónea está ahí por una razón, por un propósito, para hacernos a nosotros más fuertes, no para debilitarnos, como alguna gente piensa, si mi esposa canta bonito y Dios la usa, yo me veo mal. No, si Dios la usa, gloria a Dios. Bueno, amén. Mijo, si no eso, puede haber celos dentro del matrimonio. Si eso pasa, está algo raro ahí. Y yo lo he visto. Lo hemos visto en parejas que porque Dios usa a la esposa, el esposo se siente mal. Y no, tú tienes que estar orgulloso de tu esposa y tú decís, ¿sabes qué? Yo estoy aquí de guardaespaldas. Y bueno, entonces ahí no cabe ese punto de unidad espiritual porque no hay unidad espiritual. No hay. No hay. Entonces, y lo que va a hacer que el matrimonio se mantenga estable va a ser esa unidad espiritual. Sí. Que los dos estén firmes en el evangelio, que los dos estén trabajando para el Señor, eso es lo que va a hacer que el matrimonio fluya, porque tú te imaginas que cada uno esté remando para una dirección contraria. Solamente vuelta. No se va a poder. Y yo por eso lo decía al principio de nuestro matrimonio pasaba eso y se nos hizo muy difícil. Sí, porque estábamos remando en diferentes direcciones. Exacto, estábamos remando. O uno no estaba remando y otro sí. Exacto. Y ahora yo puedo decir, ¿verdad? Que cuando llegan esos momentos de que estamos tambaleando, podemos ver en práctica esa unión espiritual que años atrás tal vez no lo teníamos, pero ahora sí. Por ejemplo, cuando quizás yo estoy pasando por momentos que no quiero dar la mía extra, eres tú el que me levanta las manos y viceversa, que estos últimos meses lo hemos experimentado. Sí. No, hay veces que nadie se ofende, ¿verdad? Pero hay veces que tu esposa o tu esposo te conoce más que tu líder. Sabe cuando tú estás cojeando, sabe cuando tú estás bien espiritualmente, sabe cuando te hace falta algo, sabe cuando estás careciendo de algo, porque si nosotros no damos el ejemplo aquí en la casa o en el hogar y nos paramos en un altar, la primera que va a poner la cara así de larga es la esposa, porque dice, espérate, él no se comporta así en la casa. ¿Y por qué aquí en la congregación o no en la iglesia, pero en el templo se comporta tan bien? Tan diferente. Pero si tu esposa está adorando a Dios cuando te ve en el altar, entonces tú entiendes que tú estás dando un ejemplo correcto en tu casa. Pero ella tal vez te conozca más que tus líderes. Tu líder sí puede sentir algo, pero tu mujer o tu esposo o tu esposa va a decir, le pasa algo. Exacto. Amén.
Por eso es importante estar en unidad espiritual. Yo siempre enfatizo eso y me he tocado en ocasiones que muchas personas me dicen, pero tú solo hablas esas cosas porque es necesario. ¿De qué más? Imagínate, eso es lo que a mí me ha dado vida, eso es lo que a mí me ha funcionado en mi matrimonio. ¿De qué más yo te puedo hablar si no es de eso, nada más de estar cerca de Papá de Dios? Yo he podido ver que mientras yo más lejos esté de Él, más peor me va. Mientras más cerca esté del Señor, mi matrimonio fluye O sea, que hay perfectamente. personas que no tienen un matrimonio de ejemplo, pero te quieren dar consejos. Exacto. Pero pues, lastimosamente nosotros a veces caemos en esa, pero por eso nuestro discernimiento debe estar activo y entender que el que los va a ayudar a seguir adelante en nuestras relaciones va a ser el Señor y trabajar en equipo. Amén. Amén. Y el segundo punto que queremos tocar, amén, en esta hermosa noche es la unidad emocional, que es el segundo paso de las tres cosas de las que se compone, amén, una pareja, amén, y un solo corazón que se entiende y perdona, amén. Y la base bíblica que queríamos usar en Colosenses 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que significa Dios desea que haya unidad en el alma donde están nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Amén. Sabemos que en el corazón, dice la palabra también, que guardemos sobre todas las cosas el corazón porque de él mana la vida. Amén. Cuando tú estás en un matrimonio, tú no puedes tener un corazón enfermo. ¿Por qué? Porque tú vas a enfermar a tu pareja. Tú tienes que ser una persona con un corazón saludable. No estoy diciendo que vas a ser una persona happy todo el tiempo. No, con gozo. O sea que debemos de saber cómo hablarle a la esposa. Sí, tienes que transmitirle, amén, lo que tú tienes por dentro. Tú no puedes ser una persona vacía, una persona con un corazón que esté dañado, porque tú eso se lo vas a transmitir a tu pareja. Tienes que ser una persona que esté buscando que su corazón esté lleno, su corazón esté limpio, su corazón esté en un espacio bueno. No, y que las emociones a veces nos pueden jugar, ¿verdad? Sí, no, pues es que los matrimonios es una guerra, pero es una guerra con balas de salva. No, y que ahí nadie se va a decir, yo gané, porque el matrimonio no se trata el matrimonio no se trata de ganar, se trata de llegar a un punto medio. Y perdonarse, amarse, amén. Perdonarse, que es la unidad emocional. Sí. Mientras en esa unidad emocional haya ese perdón y entenderse cada uno, yo pienso que van a poder fluir porque, como hablábamos en el punto anterior, la unidad espiritual te da eso, de tú poder controlar tus emociones, de tú poder controlar tu carácter. Debemos de tener dominio propio, hasta para nuestra forma de hablar, cómo nos expresamos con el esposo, cómo los expresamos con la esposa. Hay momentos donde el esposo tal vez no quiere que tú le digas algo, saber los momentos, cómo hablar y cómo decirle las cosas a tu esposo. Sí, no, claro. Que eso yo lo he tenido que aprender con el tiempo. Y amén, yo también. No poder agarrar a tu esposo automáticamente cuando llega del trabajo y atacarlo como una metralleta. No es así. Las cosas no es así. Mira, busca el momento donde tu esposo esté tranquilo, que ya se bañó, que ya comió, que ya descansó. No, y otra cosa es entender y reconocer que nuestras parejas también necesitan su espacio. No solamente porque estemos casados tenemos que estar como una lapa todo el tiempo unidos abrazados, agarrados de la mano. No, entender que tu esposa también quiere su momento para buscarle a Dios, quiere su momento para leer la palabra, quiere su momento para respirar, para estar en su hobby, amén, sea cualquier cosa que sea. No, y que yo he visto casos que hay mujeres que, ¿verdad?, que se molestan porque el esposo toma espacio para orar, para leer la Biblia, y eso no debe de ser así. Cada matrimonio debe de tener su espacio. En mi caso, a mí me gusta a veces estar sola. Sí, ¿verdad? No, porque a veces cuando tú estás sola es cuando tú más estás con Dios. Entonces debemos de complementarlos en esas cosas. El ser una sola carne no significa nada más, tal vez, como yo decía, vivir en el matrimonio, sino que también implica escucharnos, perdonarnos. Si yo ofendí a mi pareja, él debe saber lo que es el perdonar, saber escuchar a su esposa. Pero dejar que bajen los humos y entender, ok, ya, estás más tranquila ahora para entonces pedir perdón, hacer lo que tengas que hacer, porque también tenemos que entender que en el matrimonio no es solamente lo que nosotros queramos, sino entender que nuestra pareja necesita. Ajá. Y no, caminar en un amor verdadero, y a eso es lo que yo iba. Escuché esto que me gustaba mucho y dice, el amor no siempre se siente, se decide cada día. O sea,
no todo el tiempo vamos a estar emocionalmente bien, pero vamos a tomar la decisión de ese día hablarle bien a la esposa, de ese día tratarla bien, de ese día tratar bien a mi esposo, porque no todo el tiempo vamos a amanecer con los mejores humores, ni todo el tiempo vamos a amanecer con las mejores ganas, tal vez de amar o de sentir algo ese día por esa persona, ya sea hormonal, que las mujeres pasamos mucho por eso, pero ese día tú te vas a decidir amarla, porque el matrimonio, el amor es una decisión. O sea, que tú tienes que darle lo que a ella le gusta, aunque a ti no te guste. Amén. Porque hay veces que tú dices, ay, pero es que a ella le gusta que yo la trate así, pero a mí no me gusta tratarla así. No, tú tienes que tratarla como a ella le gusta y ella te tiene que tratar a ti como a ti te gusta. Porque tenemos que entender, cuando tú te casas, tú estás en un sitio, en una casa, donde sea que estés, estás con ella 24/7 al día. Cuando llegas del trabajo estás con ella, cuando sales, cuando vas a la iglesia, todo momento estás con esa persona. Y tienes que entender que hay cosas que van a pasar que es como, son dos diferentes caracteres, Exacto. son dos diferentes personalidades, dos diferentes visiones, dos diferentes maneras de ver las cosas. En nuestro matrimonio, diferentes culturas. Diferentes culturas, como por ejemplo, yo soy de Puerto Rico y tú eres de El Salvador. Tal vez a mí no me guste algo y a ti sí te gusta. Entonces yo tengo que amarte como tú eres y entender qué es lo que te gusta a ti. Exacto, ¿no? Y que mientras tú tengas esa unidad emocional, trabajando bien, el otro punto que vamos a hablar, que es la unidad física, eso va a fluir solo. Porque a veces los esposos, ¿verdad?, piensan que en el día tú no haces nada por tratar bien a tu esposa, y en lo físico, en la noche ya quieres llegar a que esa persona esté a completa. Cosechar. Exacto, cuando no ha sembrado. No, tienes que sembrar. Mira, siembra en el día. Llámala. Lo que tú siembras, cosecharás. Llámala en el día, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo te sientes? Porque la mujer es más de escuchar, de lo que ella le dicen. En mi país dirían de la cotorra que le dan. Sí, amén, amén. Entonces, mientras tú tengas esa unidad emocional trabajando bien, créeme que lo físico va a fluir. Otra cosa que quisiera añadir, le voy a mirar a la cámara en este momento. Cuando tu pareja esté pasando por algo, la que tiene y el que tiene que estar ahí eres tú. No puede estar otra persona para tu esposa, otro hombre o otra mujer escuchándote a ti, no. Tú tienes que ser el que tiene que escuchar a tu pareja. Cuando llora, estar con ellos, no juzgarlo. Cuando se cae esa pareja en Cristo, hay veces que nos caemos y no entendemos por qué nos caemos. Hay veces que no es cuestión de pecado, sino es cuestión de cansancio. Así como Elías él huyó al desierto. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a Jezabel. Amén. Pero él huyó como quiera, él se cansó, él durmió debajo del árbol. Amén. Así que hay veces que nuestras parejas se caen, no entendemos por qué. Ellos no entienden por qué, pero nosotros somos los que tenemos que estar ahí para levantarlos. Amén. Y otra cosa es que también en la clase de unión que nosotros tenemos se tiene que reflejar Cristo en nuestra pareja. Amén. Tiene que haber un mejoro constante también en tu pareja. No puede ser igual tu matrimonio en el día 1 que en el año 10. O sea, tiene que haber mejoramiento. O sea que si en la unidad emocional está bien, en tu esposa van a poder ver el reflejo de Dios. No, pues tu esposa, cuando pregunten de ti, va a decir, como hemos visto, muchas parejas que hablan malísimo de su esposa. Exacto. O de su esposo. ¿Por qué? Porque no está haciendo el trabajo correcto. Amén, sea lo que sea, negándole algo, tratándola mal, o no la considera, amén. Pero tú tienes que ser el cheerleader número 1 de tu pareja, amén. Eso es así. Amén. Y como tercer punto, amén, es la unidad física. La intimidad como un pacto sagrado. Y podemos ver que quizás este es el nivel más visible que los otros dos, pero es el resultado de los otros dos. De acuerdo a cómo tú estés en lo espiritual, en lo emocional va a ser el resultado del físico. La intimidad no solo es un acto físico, sino que es la expresión espiritual del pacto. Amén. Cuando Dios une dos cuerpos, también une dos almas con un propósito. Por eso es que hablábamos de eso, de unirte con un yugo desigual, porque eso va a traer muchos problemas en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, porque son dos almas que se están uniendo en un solo ser. Imagínate las cosas que trae esa persona, porque si lo ponemos así, cuando tú te unes en un solo ser con esa persona en lo físico, van a nacer hijos.
Bueno, yo te pregunto a ti, ¿puede una alma de salvación unirse a una alma de perdición que está en perdición, que no se quiere salvar? Bueno, yo te respondería con 1 Corintios 6, 16, dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, que se abren portales. Muchacho, eso es, la gente a veces no quiere entender eso, pero cuando tú no estás con tu ayuda idónea, eso puede acarrear muchos problemas. Y yo pienso que por eso a veces, lamentablemente, vemos muchos en las parejas que no quieren estar con su marido, no quieren estar con su esposa, porque decidieron desde el principio hacer un yugo desigual y desobedecer a Dios, porque cuando tú haces un yugo desigual, tú no te sales con la tuya nada más, tú estás desobedeciendo el mandato que te está dando Dios en la palabra de que tú no hagas un yugo desigual. ¿Por qué? Después no te quejes. No, y que en la Biblia era claro, porque si lo vamos en los tiempos de antes, ellos mandaban a que tú no te unieras a mujeres extranjeras que no sean de tu tierra. Y si lo ponemos en estos días, habla de que tiene que ser de nuestros principios, lo que nosotros creemos. Porque un matrimonio que es fuera del diseño de Dios siempre va a traer vacíos. Pero un matrimonio que es en el diseño de Dios siempre va a traer gozo y plenitud. O sea que yo no tengo esa experiencia, pero tal vez tú puedas testificar en ese sentido, ¿verdad? De que tal vez en esas personas que son, que estábamos en los tiempos de antes con ella físicamente dejaban vacíos, no como con tu pareja. Sí, no. Es algo muy diferente. Entonces, aquella mujer que Dios escoja para ti, esa mujer te va a llenar de gozo, de plenitud, pero una que esté fuera del diseño de Dios va a dejarte más vacío. Sí, no, obviamente cuando yo por lo menos puedo testificar que cuando yo llegué al evangelio, habían cosas que tenía que dejar, como era lo mismo uno tiene una parejita, una noviecita por ahí, todavía no estabas completo en el proceso. Me había convertido, había aceptado a Cristo, pero todavía tenía que cambiar cosas. O sea, entonces uno tiene esos noviecitos, esas noviecitas que no agradan a Dios, pero Dios poco a poco, en su misericordia, te va a ti mismo enseñando y dejándote saber y dejándote sentir que esa persona no tiene el mejor interés para ti en tu vida. Y Dios te la va a quitar del camino, Dios te lo va a quitar del camino. Y ni te va a doler porque Dios entiende que es necesario. Y como por ejemplo, como nosotros que cuando nos hicimos, amén, hermanos en Cristo primero, y después fuimos novios, pero nos estábamos doctrinando a la misma vez, nos estábamos bautizando a la misma vez, estábamos empezando a coger partes en la iglesia. Que pensábamos lo mismo. Que estábamos en el mismo sentir, el mismo ser, amén. O sea, que la misma hambre de Dios que nosotros teníamos individualmente es la misma que tenemos como pareja. No, y entender que cuando uno se une físicamente en intimidad, comienza de eso a hacer una adoración a Dios, porque eso es lo que trae más gozo, que tú cuando puedas estar en ese nivel físicamente con tu esposo, tú sientes esa libertad, no sientes, ay, le fallé al Señor, porque es con tu esposo. Tú estás gozando con tu esposo. Sí. Imagínate tener esa carga de persecución, de que, ay, estoy haciendo algo malo. No, ese no es el plan del Señor. No. El plan del Señor, el Señor hizo el matrimonio para que se gozara. Puro. Y para que lo gozáramos de acuerdo al plan de Él y el propósito de Él, y el propósito que Él quería es que se unieran en una sola carne. No, y el problema también es que a veces pensamos físico, como antes de yo casarme, tal vez en mi ignorancia, yo pensaba que solamente el aspecto físico era una sola cosa, una sola faceta, pero hay diferentes facetas físicamente. ¿Qué pasa cuando tu esposa se enferma? Exacto. Físicamente tú tienes que cuidar de ella, tú tienes que entender cómo está su cuerpo. Tienes que entender que a lo mejor a su cuerpo le hace falta algo, está enferma o necesita una medicina. Pasa por problemas hormonales. Problemas hormonales, que eso ningún doctor lo entiende. Nadie lo entiende los problemas hormonales. No hay un doctor que físicamente en su mente pueda, amén, declarar qué es lo que está pasando hormonalmente con una persona. Pero tú tienes que ser maduro en el evangelio y maduro como persona en tu matrimonio para tú entender que hay cosas que solamente se las tienes que entregar a Dios. Eso es así. Y tienes que darle ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo con esto. Toma tú el control. Pero no solamente en la enfermedad, sino también nosotros estar con nuestras parejas físicamente, es estar ahí con ellos para escucharlos, estar ahí para cuando nos necesiten, estar ahí para hablar, para ser como amigos,
un Exacto. amigo que es un confidente también, que está ahí en todo momento contigo, que va contigo para el parque, sale contigo a caminar, es una persona que está ahí físicamente para escucharte también, porque hay veces que nos tenemos que desahogar en un momento u otro, porque si no explotamos con una olla de presión y tenemos que tener esa persona que nos va a escuchar físicamente también. Eso es así que la unión física no solo trae ese placer, amén, sino que es una señal de pacto del Señor, que eso va más allá, la promesa del Señor, que para que nosotros lo gozáramos, siempre y cuando sea con tu ayuda idónea, para que seamos una sola carne, caminar en el propósito del Señor, a trabajar para el Señor en unidad. Así que nosotros estaremos en otro episodio más. Amén. Lo queríamos dejar con estos 3 puntos de lo que conlleva esa palabra, amén, una sola carne, que es espiritual, emocional y física. La espiritual es caminar en la misma fe con el propósito de Dios, que es la espiritual, caminar en una misma fe. En lo emocional, entenderse, perdonarse, tener paz, conexión profunda uno con el otro. En lo físico, la unión íntima dentro del pacto del Señor. O sea, dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, no me vayan a malinterpretar. El contacto físico se hizo para que lo disfrutáramos en el matrimonio. Sí, amén. Es importante, tú no puedes abandonar a tu esposa, ni tu esposa te puede abandonar a ti. ¿Por qué? Porque por ahí eso deja un portal abierto o una puerta abierta para el enemigo que se meta por ahí a implementar tentaciones en tu vida, amén. Pero sabemos que tenemos que ser responsables con nuestra pareja y también ser entendidos con nuestra pareja, porque hay veces que pensamos que es como ir al fast food y pedir algo en el servicarro y te lo dieron y te fuiste. No, tiene que ser responsable y entender y ser entendido, que no es cuando tal vez tú quieras, sino que los dos quieran, y que también tal vez tu pareja te dice, sabes que estoy cansado, o sabes que estoy ocupado, o sabes que no me siento bien, me siento enfermo, también, y entender eso. Y ahí sí tenemos que entender que hay momentos del mes que no, que Dios sabe que no se puede algo. Amén. Amén, pero entender que todo es una comunicación, porque si un matrimonio sin comunicación, sin respeto, yo siempre te he dicho a ti, ¿verdad? Que siempre respeto sobre todo. Si a mí me respetan, es como que yo daría el todo por el todo. Como Dios quiere que nosotros lo respetemos y lo honremos. Y por eso Él dio a su Hijo por nosotros. Pero por el respeto que nosotros le tenemos a nuestras parejas, es que tenemos que entender que así solamente pueden fluir las cosas, respetando a nuestras parejas genuinamente en todo aspecto. También al frente de las personas, sabiendo cuándo pedir perdón, porque eso es una cosa que a veces no queremos pedir perdón. Somos duros para pedir perdón, pero sabes que tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que nos ablande y que nos enseñe a pedir perdón. Amén. A todo el mundo, a nuestras parejas, a cada persona que le ofendemos. Eso Amén. es así. Amén. Así que queríamos concluir con estos 3 puntos. Lo estaremos dejando aquí. Para la próxima estaremos hablando ya quizás de diferentes temas. Amén. Pero nos gozamos de nuestro primer episodio. Sí, amén. ¿no? Hasta aquí los ha ayudado Dios. Amén. Sí, amén. Los ha probado como el oro. Amén. Pero hemos salido resplandecientes, Amén, sí. puros. Amén. Aleluya. Y bueno, tenemos que entender que, amén, una sola carne no empieza en la carne, sino que empieza en el Espíritu. ¿Y que en el Espíritu de quién? De Dios, en el Espíritu Santo. Que 2 personas que se unen entiendan que tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Y que ese Espíritu de Dios se encuentra con sus almas y sus almas se unen como pareja. Porque cuando estamos con alguien físicamente, nuestras almas se unen y tiene que ser el mismo Espíritu, así como la iglesia tiene que ser el mismo Espíritu para vencer al enemigo. Y para nosotros vencer, amén, los obstáculos que tienen nuestros matrimonios, tenemos que estar en un solo Espíritu, aunque somos 2 almas, pero 2 almas unidas con el Espíritu, con Dios en el medio. Eso es así. Con el Espíritu Santo en el medio, dejándonos sentir cada cosa que está mal, cada cosa que pueda pasar, protegiéndonos. Amén, porque si tú le fallas a tu pareja, tú le fallas al Espíritu Santo de Dios, tú le fallas a Dios como tal. Entonces, si tú respetas a Dios, tú vas a respetar a tu pareja, tú vas a hacer todo lo posible, amén, porque esa pareja esté contenta contigo, porque tú cultives esa relación, porque hay veces que creemos que el matrimonio es solamente me casé, la tengo en la casa, trabajo, llego, me acuesto a dormir, como, me levanto. No. Esa pareja tú tienes que cultivarla, tú tienes que echarle. Yo una vez hacía como un pequeño dinámica en la iglesia que era de 2 matitas. Y una matita se le echaba agua todos los días fielmente, 3 veces al día, y otra no se le echaba nada de agua. Y esta matita estaba más verde,
florecía, se veía más vigorosa, más contenta, y esta no. Y esa matita que estaba más verde y más contenta era la que el esposo le daba sus complementos, le preguntaba cómo estaba, le decía te ves bonita. Sí, porque hay parejas, hay hombres que nunca le dicen a la esposa que está bonita. Cuando van para la iglesia nunca le da un complemento, pero a todas las otras damas le dice lo que sea. Le dice, estás bonita, te quedó bien ese vestido. No, tenemos que guardarnos de esas cosas y tenemos que entender a quién le estamos echando agua. Y esa agua tiene que ser a nuestra esposa, a nuestro esposo. Amén. Así que el mensaje central de esto debería de ser tener a Dios en el centro del matrimonio, para que esas cosas puedan fluir, la unión espiritual, la unión emocional, la unión física. Si tú tienes a Dios en el centro, eso fluye como agua, amén. Así que queríamos dejarlo con este mensaje para hacer una sola carne, ya sea en el matrimonio, lo que sea que vayas a emprender, es necesario que Dios esté como el centro. Así que gracias, amado hermano, aquel que está escuchando este primer episodio. Gracias por acompañarnos en nuestro canal Una Sola Carne. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales que estarán aquí abajo. Y por favor, comparte este mensaje para que pueda llegar a otras vidas. Dale like, comenta si algo que ven que no está bien, comenten para que se active el chat. Claro, que sí. Así que compártala con sus familiares, con sus amigos, con la vecina, con el gato, con el perro, con quien quiera. Y algo que sí es cierto de nosotros es que si algo está dicho mal aquí, en nuestra responsabilidad como cristianos maduros, lo vamos a corregir en el episodio próximo, en los comentarios, porque sí entendemos que somos humanos y nos podemos cometer un error, pero nunca mantenernos en ese error y corregirlo. Y si alguien tiene un comentario o algo les gustó, algo de quieren hablar en el futuro, comenten, digan, mira, esto estaba mal, o mira, estaba virado el sign, o una luz no estaba prendida, o la cámara no se escuchó bien, o el micrófono estaba muy bajito. Comenten y sean, amén, estando ahí con nosotros en cada momento. Así que lo vamos a escuchar en el próximo episodio, así que esté pendiente y esperamos que usted pueda visualizar el siguiente episodio. Así que recuerda, cuando Dios une, nadie puede separar. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga.